recursos, si no saben esto, no tienen una idea o el concepto de o sea, de una de estas palabras, pues créanme que está en una serie de desventajas, salvo a lo que significa equilibrios económicos, quizás solo salvo eso, o el resto de palabras como economía, macroeconomía, metodología alfabeta, proposición alfa, proposición beta, supuesto auxiliar y equilibrio económico son um, conceptos que ustedes deberían ya manejar, ¿sí? Y el resto quizás es, y bueno, y contrastación empírica, ¿no? Lo que sí es equilibrio estático, no sé si el profesor ya lo ha abordado en las sesiones que han tenido con él, ¿lo han hecho o no lo han hecho? Porque el ciclo pasado creo que no lo hizo. No sé, por ahí creo que es, ¿cómo se llama el amigo que siempre participaba acá? Jeremy, ¿estás ahí? Ya, Jeremy, cuéntame, ¿qué tal? Buenas noches. Tienes, o sea, el profesor como que se dio tiempo de poder desarrollar esto de, o sea, de la tipificación de los modelos en función del equilibrio. Ya, eso entonces vamos a tener que como que cerrar estas ideas. Lo vamos a aprovechar a hacerlo a la hora que respondemos las preguntas que están más abajo, pero por lo demás, nuevamente, estas palabras o estos conceptos deberían tener una definición que sean parte de su léxico, de su vocabulario. Um, mm, y y es necesario, ¿no? No lo voy a hacer porque es algo que lo pueden hacer, o sea, básicamente tomen sus libros y revisen esta parte, eh, pero por ahí entendería que saben o tienen una noción básica de qué cosa es cada una de estas palabras, salvo estas dos que les menciono acá, que es equilibrio estático, estable y inestable. Y si alguno tiene por ahí una duda de estas palabras, pues me la comento ahora y que de repente podamos cerrar alguna idea. ¿Alguien tiene alguna duda, salvo estos dos conceptos que son equilibrio estático, estable e inestable? ¿Tiene dificultad para definir o conceptualizar estos términos? Es que esto ya está en sus libros, ¿no? O sea, yo no puedo como que tomar el tiempo de la sesión, que son escasas 2 horas, para comenzar a definir cada una de estas cosas. Están en sus manuales y perdón, se cerró un poco mi ventana, así que entré de nuevo. Ya les decía que eso ha sido parte de sus lecturas y todo lo demás, así que eso está ahí. Si tienen una dificultad de pronto muy específica de esto, coméntemelo y lo vamos resolviendo, pero si es que no hay ningún problema muy específico de estos términos, pues avancemos. Ya, para la parte 2, que es básicamente analiza y responde a las siguientes preguntas, esto es como vamos a tratar de tener un hilo conductor con estas preguntas para hacer una suerte de repaso de lo que es la metodología alfibeta. Ajá. Y qué cosa no es tampoco. Eh, a ver, voy a abrir el cuaderno. Un momento. A ver. Ya, acá está. Ajá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es como que hacer un... Vamos a discutir estas preguntas que seguramente ya muchos lo saben por como les dije esto. Es un poco lo que hicimos el ciclo pasado, pero para los que de pronto no estuvieron, sería bueno como analizarlo ya con ustedes, los que de pronto si no lo recuerdan también, ¿no? Ajá, ya. Entonces, tenemos enfrente una serie de preguntas respecto a la metodología epistémica que define o que nos ayuda un poco a configurar qué cosa es economía y qué, bueno, qué es las
ciencia económica y qué no lo es. Y una primera pregunta es, ¿cuáles son los principales supuestos de la metodología alfibeta? Y eso es un poco algo que no está de forma explícita en el libro que han tenido, o de repente ya han analizado, es la Sociedad Sigma. Es el profesor Sánchez les pidió que hicieran la lectura de ese libro, ¿verdad? U otro libro les dio. Sí, Gerson. Sí, Sociedad Sigma, ¿no? Ya, correcto. Entonces, eso es algo que está en el libro, bueno, está desarrollado en el capítulo 1 del libro de Adolfo Figueroa, pero quizás no está tan explícito, sino es como hay que hacer ciertas inferencias eh, sobre los supuestos de la metodología que construye o trabaja el profesor Adolfo Figueroa, ¿no? Eh, y aquí siempre van a tener que tener dos puntos, o vamos a llamarle dos columnas sobre las cuales se constituye la metodología alfibeta, ¿no? Porque bien, la metodología alfibeta no es más que, como dice el mismo libro, es un modelo, ¿sí? Que permite de pronto construir teorías, ¿sí? O permite elaborar teorías científicas, ¿no? Que puedan ser contrastadas, ¿sí? O sea, en sí esta metodología ya es un modelo, ¿no? Y como modelo, saben, ¿no? O sea, dentro de las categorías que se han estado manejando, una teoría es un cuerpo de proposiciones que un poco hacen abstracción sobre algo, ¿sí? Y sobre esta abstracción pues van construyendo una explicación, una cadena causal de explicación de cómo algo genera o digamos termina incidiendo en otro detalle, en otro elemento, ¿sí? Y, y en este caso existe una teoría que da forma, que da forma a la metodología alfabeta, ¿sí? Y esto es o sea, como hay que, antes de hacer esto, hay que tomar en consideración que esto, ¿no? Que la teoría del conocimiento de Karl Popper, ¿sí? La teoría del conocimiento de Karl Popper, o sea, la epistemología de Karl Popper, como si es una teoría, ¿sí? Que nos permite justamente poder definir o marcar cuáles son los preceptos sobre los cuales conjunto de conocimiento, ¿sí? Adquiere la categoría de ciencia, ¿no? Eso es un poco lo que hace Popper, ¿no? Popper dice, en el mundo pues existe, o de pronto en el mundo en el que vivía pues existe un montón de saberes, de conocimientos que son útiles a las personas, ¿sí? Y que de hecho tienen cierta aceptación, cierta divulgación en muchas esferas de la vida social, pero sin embargo no existe de pronto eh, unos lineamientos que nos permitan identificar cuáles de estos conocimientos, saberes o prácticas forman o son un conocimiento de tipo científico, ¿no? Porque aquí hay como un detalle muy curioso y es que eh, para inicios del siglo, bueno, para mediados del siglo XX me parece que es un poco donde aparece esto, uh, eh, había como que un boom por tratar de algo que le llamaban delimitar lo que es el conocimiento científico de otro tipo de conocimiento. Eh, ¿Y por qué? Porque, o sea, el conocimiento científico por sobre otros tipos de conocimiento tiene ciertas particularidades que lo permiten, o que se permite básicamente elaborar todo, vamos a decirlo, una actividad alrededor de ella, que además de tener cierta utilidad porque el conocimiento que se desarrolla, o sea, que sí da cuenta de lo que ocurre en la realidad,
eh, debe tener ciertas características que de pronto eso nos permitan estar o tener ciertas certezas sobre lo que vamos a desarrollar o que vamos a emplear a partir de este conocimiento, ¿no? A diferencia de otros tipos de conocimiento donde, si bien es cierto, pueden tener cierta utilidad, pueden tener pueden gozar de cierta aceptación, pero no, que no resisten, ¿sí? Un, digamos así, una evaluación, no resisten pruebas que la comunidad que se dedica a tratar de encontrar respuestas sobre los fenómenos en este mundo, eje, eh, o sea, pueden alcanzarlo a través de este tipo de conocimiento que en contraposición al conocimiento científico, eso, no hay cómo exactamente. Y bueno, entonces en esa línea Karl Popper saca su teoría del conocimiento en su famoso libro. Este libro, bueno, comenzó en Conjeturas, sí, me parece que era el título Conjeturas y Contrastaciones, y después pasó a tomar forma ya final en este libro, La lógica de la investigación científica, que es el clásico de la epistemología del siglo XX-XXI. Y ya. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, como toda teoría, es una teoría de corte enunciativo, ¿sí? Y de pronto no tiene la facilidad de poder, vamos a llamarlo así, operativizar, instrumentalizar o dar pasos o recomendaciones de cómo generar una teoría científica. Lo que te dice es cómo tú reconoces una teoría científica, cómo es una teoría científica, pero no te da la pauta de qué paso seguir o cómo hacer para obtener un conocimiento que goce justamente de este atributo de ser científico. Entonces, no existía en la teoría de Popper, habían sí, de pronto, vamos a decirlo así, ciertas pautas, ¿sí? Pero esas pautas, o llámale así, cierta recomendación, estaba más orientado a resolver o de pronto a, vamos a decirle así, más que resolver, estaba orientado hacia el plano de las ciencias naturales, ¿sí? La física, la química, la biología. De hecho, hay ejemplos, ¿no? De cómo es que de pronto la actividad de la observación puede, bueno, la actividad de observación en campo. Un momento, por favor. Este, ya, listo. Como le decía, está enfocado, tenía de pronto cierta facilidad para poder conversar con las ciencias naturales, pero no así para las ciencias sociales. De hecho, ahí problematiza en cierta parte del libro sobre si las ciencias sociales son o pueden ser objeto de conocimiento científico o no, ¿no? Y Karl Popper como que no da una respuesta bastante clara, pero dice que al menos siempre que esté expedito de poder ceñirse a los principios que norman la teoría del conocimiento científico, pues puede ser considerada una ciencia, o sea, la ciencia social puede ser considerada una ciencia de verdad. Eso es lo que dice. Así que bueno, como les decía, esta teoría del conocimiento de Karl Popper, entonces, son pautas de qué es, cuáles son sus atributos, sus características, pero sin embargo, no hay una forma de cómo instrumentalizar esta teoría para generar como pasos de cómo construir y cómo estar seguros de que es una teoría científica. Entonces, es ahí donde llega, ¿sí? Nuestro amigo Adolfo Figueroa, ¿sí? Nuestro amigo Adolfo Figueroa, y él hace un modelo, ¿sí? De esta teoría del conocimiento, y ese modelo es lo que nosotros conocemos como metodología
alfabeto. ¿Y qué cosa es un modelo en, en, con- en contraposición a una teoría? En este punto, ¿deberían saber modelo y qué es una teoría? Yo quisiera que por ahí alguno de ustedes me dé algún alcance, pero trataría por favor de que sean los estudiantes que no llevaron el curso de Economía uno con el profesor Hugo Sánchez, a que se han incorporado recién a trabajar con el profesor Hugo Sánchez, porque como que quiero saber más o menos por dónde andan sus lecturas y a ver si por ahí podemos tener como eso, yo tener una idea de más o menos por dónde está. ¿Alguien que quiera participar? ¿Aló? Bueno, si nadie quiere participar, pues entonces tendría que preguntar, ¿no? Vamos a ver, bueno, no exactamente recuerdo bien los nombres, pero seguramente sé que hay un Anthony Paul Quevedo, creo que es el apellido, no sé, pero seguramente yo no recuerdo que él llevó el curso el ciclo pasado. ¿Estás ahí, Anthony? Sí, buenas noches, Gerson. ¿Qué tal? Buenas noches, Anthony. Oye, Anthony, te consulto, de ahí un poco de todo lo que has venido trabajando hasta ahora en el curso y sobre todo esta parte metodológica. Ey, si te planteo esta pregunta, ¿y qué diferencia hay entre una teoría y un modelo? ¿Qué podías tú darme como alcance, no? No una respuesta bien fina, acabada, pero sí un alcance, porque algo deberías tener como que ahí, ¿no? A ver, más o menos como que una teoría englobaba varios modelos, como que un modelo era una variación de una teoría. Más o menos ese era el concepto que tenía, pero no lo tengo muy claro realmente. Ya, eso es un primer paso, que un modelo, o digamos una teoría aglomera muchos modelos. Entonces, me parece que por ahí vamos, aunque no es no termina de cerrar bien el concepto porque es más que eso, de pronto es una analogía, pero no es Bueno, como, bueno, claro, sí. sí, sí, pero está bien, está bien. Ahí vamos a buscar otro participante por acá. Eh, a ver, por aquí sale un Eric Salgado, que no recuerdo un Eric Salgado, así que fácil es también de alguien nuevo que se ha incorporado. Eric, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Eric, la misma pregunta, ¿no? Es como de pronto que podrías comentarnos acerca de teorías y modelos, qué diferencia hay, por dónde va la cosa. Una teoría intenta explicar una realidad usando varios modelos y cada modelo viene a ser, y uso la misma analogía que se usó en el Figueroa, viene a ¿Mm? ser como el cinturón de seguridad que permite, mediante sus proposiciones alfa y beta, permite demostrar que una teoría puede demostrar que puede presentar la realidad o puede ser empíricamente verificable. Y así es como los modelos, cada modelo permitirá hacer una manifestación de la teoría, según tengo entendido. Y por consiguiente es un cinturón de seguridad que permite que la teoría sea aceptada. Y Ya. Me parece que aquí sí se nota que de pronto has podido explorar más y de pronto cubrir un poco la lectura del capítulo uno. Se nota que sí hay como un mejor desarrollo de lo que va por teoría y modelo. Salvo que tienes por ahí un problema que también, o sea, es normal que tengas ese problema de pronto de emplear este término, pero ahora lo vamos a ver, mira. Yo voy a ponerlo por acá ya, porque ya, este término, mucho cuidado con este término, ¿ya? Y ahorita voy a explicar. Pero en esencia, y me parece que basta con que he podido escuchar ahí de forma aleatoria el comentario de sus compañeros, la participación de sus compañeros y sé más o menos que por dónde van, ¿no? Porque de hecho, sí, esto ya creo que ya los del ciclo pasado como que lo tienen más claro. Y aquí es un poco donde quiero que tomen atención.
para que no cometan errores, porque esta parte de Economía 2 que refiere estrictamente a introducción a la macroeconomía es mucho de modelos. Quizás en el curso de Economía 1 es un poco más de explorar toda la inmensa, vamos a llamarla así, toda la inmensa literatura que tiene la teoría neoclásica, donde los modelos casi ya son como es una teoría, le corresponde un solo modelo y se acabó, ¿no? En macroeconomía es diferente. En macroeconomía los paradigmas no son, digamos, vamos a llamarlo así, eh, un nombre así que sea potente, es como ya, los paradigmas de la macroeconomía descansan sobre una eterna pugna entre dos teorías, ¿sí? Por tanto, no existe un paradigma único, como sí lo existe en la teoría neoclásica, que es básicamente la base de la microeconomía. Microeconomía es sinónimo de teoría neoclásica, y teoría neoclásica es sinónimo a todo el desarrollo que ha hecho Walras a través justamente de todo el engranaje del estudio eh, del mercado, ¿no? Mientras que macroeconomía es una pugna constante entre neoclásicos y keynesianos. Y es por eso es que ahí el aspecto de modelo o entender lo que significa modelo va a tomar cierta importancia, porque vamos a hablar o sea, vamos a avanzar y hablar bastante sobre el modelo tal, el modelo tal, el modelo tal, y es como, es requisito, creo, necesario, aquí sí, como hacer una introspección bastante amplia de lo que es modelo, ¿sí? Y, y por ahí un poco eso, cómo se relaciona con la teoría. Y es correcto lo que dice aquí el amigo Eric, si no me equivoco, en la medida que, a ver, el modelo, ¿sí? Como decía, de alguna forma permite que nosotros podamos llevar a cabo, ¿qué cosa? Digamos, podamos llevar a cabo la fase de contrastación de la teoría. Eso es algo bastante cierto, pero de esta forma, ¿no? Toda teoría, ¿sí? Acuérdate esto, toda teoría es una abstracción de la realidad, ¿sí? Toda, toda teoría es una abstracción. Alolo, toda teoría es una abstracción de la realidad. Eso es como algo que siempre deberían tomarlo en consideración. ¿Y qué es una abstracción de la realidad? Ese es otro detalle bastante curioso que quizás tienen que también resolverlo. Um, Ocurre que el funcionamiento del mundo o sea, ya estamos aterrizando sobre algo que es realidad, o sea, sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales tienen como objeto de estudio, ¿qué cosa? La relación entre individuos, ¿sí? Es un poco como el ámbito de estudio de las ciencias sociales, son las relaciones que existen entre los individuos que habitan, obviamente, este mundo. Entonces, muy específicamente, ¿sí? Bueno, en general para todas las ciencias sociales en general, salvo la antropología, porque la antropología todo es un mundo, ya, o sea, si alguna vez por ahí se encuentra con un antropólogo, no hablen de estas cosas porque no les van a entender y tampoco van a querer entenderlos y tampoco es necesario que entiendan porque ellos tienen otra forma de otro tipo de epistemología con la cual trabajar, ¿ya? Pero un sociólogo, un politólogo, geógrafo, un arqueólogo les va a entender bastante bien. Sobre este mundo en el que existen individuos, y estos individuos se relacionan y comienzan a interactuar y generan distintos tipos de relaciones, eh, hay un detalle, y este detalle es que estas relaciones entre individuos suelen darse, ¿sí? Primero de manera bastante, o sea, a ver, primero los individuos se relacionan entre muchos individuos, ¿sí? De distintas maneras, y a la vez que se relacionan con distintos individuos de distintas maneras,
cada individuo en sí que habita este mundo, estamos hablando en el plano de la realidad misma, no me estoy refiriendo a las cuestiones teóricas, estamos hablando del plano mismo de la realidad. En el plano de la realidad, los individuos se relacionan de distintos tipos, existen distintos tipos de relación entre individuos, ¿sí? De distintas formas, y además cada individuo es diferente a otro, ¿sí? Cada individuo es diferente a otro. Por tanto, no existe como una homogeneidad en las unidades de análisis, que en este caso serían los individuos, porque los individuos en sí mismos tienen comportamientos diferentes entre sí, o sea, cómo es que actúan, cómo es que se comportan, son diferentes entre sí, y además a la hora que establecen relaciones con otros individuos que son diferentes a estos individuos, o sea, que son diferentes al individuo que va tomando relación con ellos, pues existe toda una gama de, ¿sí? Toda una gama de tipo de relación que establece, ¿no? A través de esa mirada de la realidad misma, estamos mirando la realidad misma, hay una primera hipótesis que se maneja, es que la realidad es compleja, ¿sí? Y es algo que quizás ya lo han leído a través del libro del profesor Figueroa, que se dice que las realidades, bueno, la realidad social, las realidades humanas, son complejas. Es de esta forma, porque son complejas, porque los elementos que la conforman, que son los individuos, son, ¿qué les dije que son? Son diferentes entre sí, todos los individuos son diferentes, y además, como que cada uno es diferente, y cada uno es de estos individuos se relacionan con otros individuos que son también diferentes, obviamente. Y así van construyendo procesos, van construyendo relaciones, van generando instituciones y va a ocurrir un montón de cosas, ¿no? Entonces, sobre este mundo que es complejo, para que tú puedas elaborar o llevar a cabo una explicación de cómo es que ocurren los fenómenos en en este tipo de realidades complejas, no basta como en las ciencias fácticas como mirar qué ocurre, ¿no? Mirar el comportamiento de una célula, mirar el comportamiento de un animal, ¿sí? Mirar el comportamiento de un átomo, ¿no? De un organismo, ¿no? Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque en estos otros planos, en esta otra ciencia, mejor dicho, las unidades de análisis son básicamente homogéneas y siempre un átomo va a ser un átomo aquí, en China, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, un átomo va a ser el mismo. Obviamente hay una tipificación de qué átomo es, pero ya sabes reconocer qué es y qué propiedades tienen. De la misma forma, ¿no? Un conejo va a ser el mismo, o sea, va a tener el mismo comportamiento, va a tener la misma biología, ¿sí? La misma anatomía aquí, en otro lado, ¿no? Salvo pequeñas variaciones de lo que significan las razas, pero casi siempre es homogéneo. El comportamiento es un poco predecible. Pero nuevamente, cuando hablamos de ciencias sociales, hablamos de individuos, hablamos de cómo estos individuos se relacionan entre sí y cómo es que a través de estas relaciones generan actividades, y estas actividades a través de constituir instituciones y reglas y más cosas, y bueno, y esto hace que el mundo social sea altamente complejo. Sobre este mundo altamente complejo, no basta, como le dije, como en las ciencias naturales, solamente tener el rol alguien que quiere investigar o tener un entendimiento del mundo natural, basta con ver nada más, ¿sí? O llevar a cabo un experimento en laboratorio, no. En las ciencias sociales no se puede hacer eso. Por tanto, la forma básica de poder acceder o de construir un conocimiento que nos ayude a entender este mundo social, este mundo altamente complejo, como les digo, es a través de el proceso de abstracción de la realidad. ¿Y qué es el proceso de abstracción de la realidad? Pues sobre este mundo altamente complejo, ¿sí? A ver, de hecho, tengo un material que trabajé el ciclo pasado aquí con los muchachos y creo que nos puede servir para ver algunos ejemplos, así que lo voy a compartir. Voy a buscarlo. Esto era... Claro, esto es... Ya, esto es... Ya.
Esto es más o menos lo que les iba diciendo, no sé si lo pueden apreciar aquí, pero una realidad compleja sería como esto, ¿no? Estos son los elementos que existen, ¿sí? Y cada uno de estos elementos está como que asociado a un vector, y este vector implica un poco el comportamiento que tienen, y cada uno tiene un comportamiento diferente, se ve más o menos de esta forma, que no existe un patrón homogéneo, todo está medio difuso, no se sabe qué hay, como que, ¿no? O sea, describir esta realidad es de alguna forma ya una, o sea, ya es toda una labor. ¿Por qué? Porque no existe, o sea, no se puede identificar como patrones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de abstracción, y a través de este proceso de abstracción, esta realidad social, que es compleja, como les dije, debe ser ordenada de esta forma. ¿Ven este grafiquito? En este grafiquito los elementos han sido identificados en dos grupos, ¿sí? Y estos elementos cumplen una labor, ¿no? O sea, cumplen más que una labor, cumplen una tarea, ¿sí? Está dentro de algo que vamos a llamar proceso, ¿sí? Estos elementos han sido ordenados, y no solo ordenados, sino que han sido de pronto interiorizados dentro del funcionamiento de un proceso, ¿sí? ¿Y qué es un proceso? Es todo lo que da forma a un fenómeno a través de la regularidad, ¿sí? Eso es. Entonces, eso es un poco el feeling que les iba diciendo eh, sobre qué cosa es un poco la abstracción, ¿no? La abstracción, entonces, la abstracción es... ¿Dónde está esto? Aquí está. Ya. La abstracción, entonces, ¿qué es? La abstracción, básicamente, vamos a ponerlo en estos términos, es llevar a... Espera un momento, acá está. Es llevar a cabo ¿sí? Es llevar a cabo... A ver, espera un momento. Ya. La abstracción es llevar a cabo, llámalo así, un ejercicio que permite encontrar las características esenciales, ¿sí? Las características esenciales de una realidad que se pretende estudiar, ¿no? Eso es el proceso de abstracción de la realidad. ¿Sí? Llevar a cabo un ejercicio que permite encontrar las características esenciales de una realidad que se pretende estudiar. Entonces, estas características esenciales que dan forma, ¿sí? ¿Sí? Que dan forma. ¿Por qué esas características esenciales? Porque en esta realidad, o en estas realidades sumamente complejas que tienen muchos elementos, y estos elementos interactúan entre sí, y es como les comentaba hace un momento, bastante dificultoso hacer un seguimiento. Nosotros debemos como hacer eso, ¿no? Tratar de ver dentro de toda esta, dentro de toda esta complejidad, ¿sí? ¿Qué características son las más importantes que dan forma al funcionamiento de esta realidad? ¿Cuáles tienen que ser las más importantes, ¿sí? Que básicamente esté determinando el funcionamiento, ¿sí? De la realidad, en este caso la realidad social, ¿no? No todo debe ser relevante, ¿no? Debe ser algo que sea muy importante. Entonces,
y aquí viene un detalle, este ejercicio de abstracción de la realidad por lo general está asociado a que nosotros debamos descubrir, ¿sí?, aspectos que trascienden a la realidad observable, ¿sí? Hay cosas que definitivamente no se pueden observar a simple vista, hay detalles o hay cosas que ocurren y que dan explicación a toda esta compleja realidad social que no se pueden observar a simple vista y por tanto yo debería establecer esos patrones también. Por ejemplo, esto es un poquito algo que creo que está también en el texto de Figueroa. Nosotros vemos que las personas obviamente tienen un comportamiento y este comportamiento es justamente eso, debe estar determinado por algo, ¿no? ¿Qué es eso que determina su comportamiento? Entonces, ya en economía, porque en otras ciencias sociales es diferente, en economía nosotros vamos a establecer de que ha de existir una racionalidad, ¿sí? La racionalidad no se ve, no es como, oye, te presento, esta es la racionalidad, mírala, no, no existe la racionalidad como tal, ¿sí? Pero se presume que es un elemento que tiene que existir, ¿sí? No en el plano de la realidad, sino en el plano que trasciende la misma realidad, ¿sí? Para que podamos entender cómo es que se dan los comportamientos de los individuos. Y además de eso, también debe existir otra serie de elementos que no se ven a simple vista, que deben estar dando forma al funcionamiento de esta realidad compleja. Y es un poquito ahí donde vamos a aterrizar con las proposiciones alfa, ¿no? Las alfa sub cero que mencionaban en clase, ¿no? Que son la escasez, bueno, que además de la racionalidad que ya comentamos, es la escasez, es el contexto institucional y, ¿qué cosa más? Son 4. Además de la racionalidad, el contexto institucional y la escasez, hay un postulado, una suerte de subcero, de supuesto. Exacto, ese es el detalle. Las relaciones tecnológicas que están caracterizadas por la función de producción con la que operan los individuos es un elemento que tampoco es observable y que definitivamente existe o debería de tener incidencia en estas realidades y que es esencial para poder explicarlas, ¿sí? Entonces, esto de levantar estos supuestos alfa sub cero se hace a través justamente de la técnica de la abstracción. Bueno, básicamente de la actividad de la abstracción, ¿no? Eso es. Entonces, eso. Hasta este punto, una teoría no es más que eso. Es un conjunto de proposiciones que pretenden encontrar las características esenciales, ¿sí?, en el funcionamiento de una realidad, ¿sí? Que, ¿sí?, en el funcionamiento de una realidad que para nuestro caso es la realidad social, ¿sí? Y esa es la teoría. Nada más que eso. Obviamente, a través de estos postulados uno va entrelazando una explicación. Tiene los postulados que serían como eso. Los postulados es eso que está permitiendo explicar lo que está sucediendo, aconteciendo en estas realidades complejas. ¿Qué suceden, acontecen en estas realidades complejas? Fenómenos, ¿sí? Y para el caso de la economía, como está bastante ceñido o al proceso económico, ¿no?, que sería como el objeto final de estudio. Mientras que por otra parte, ¿qué cosa es? El modelo es una suerte de auxilio que tiene la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría, nuevamente, en su
necesidad de poder identificar las características esenciales sobre las cuales de pronto funcionan, operan los individuos dentro de una realidad, no tiene, o sea, digamos, está conceptualizada, más que nada, está conceptualizada, está explicada en términos bastante amplios, en términos bastante amplios, bastante, de hecho, porque eso es lo que busca, ¿no? Cuando hablas de características esenciales, que no tienes que aterrizar sobre mucha especificación, sino básicamente sobre lo que domina, ¿sí? Como característica esencial a la realidad. Saben básicamente describir la realidad en términos bastante necesarios y amplios, ¿sí? Pero a la hora de que tú concatenes una respuesta o ensayes sí, como que ensayes la respuesta a cómo explicar cierto fenómeno dentro de esta realidad, pues vas a necesitar tener cierto grado de particularidad para poder explicar justamente estas relaciones de causalidades entre los elementos que se asocian a un fenómeno, ¿sí? Y bajo esa consideración, la teoría ya no te puedes dar o no te puede ser bastante útil, ¿no? Más bien te dificulta porque a la vez que ha hecho el trabajo de sintetizar, de tener esta suerte de característica esencial de toda la sociedad, pues queda justamente esta conceptualización o esta teorización en términos bastante generales, amplios, y de repente tú quieres determinar o resolver, explicar un fenómeno que toma cierta particularidad dentro de este complejo mundo. Entonces, vas a ver que la teoría no te va a ayudar, ¿sí? Y para eso vas a requerir hacer cierta especificidad, ¿sí? Vas a requerir hacer cierta especificidad sobre la realidad que estás estudiando, y esta especificidad generalmente los textos le dicen como simplificación. ¿Sí? Cuando tú eres un texto, generalmente, ¿qué es un modelo? Es una simplificación de la realidad. ¿Y por qué es una simplificación? Porque vas a asumir que la realidad se reduce, o sea, de pronto de estas categorías tan abstractas y amplias que engloban toda la sociedad, vas a darle un atributo que va a simplificar las características de esta sociedad. Asimismo, si tú dices, por ejemplo, que una sociedad, ¿sí? Que en una sociedad las personas solo producen un tipo de bien, un solo tipo de bien, este atributo o esta característica particular que tú has dado, que es que las personas solo producen un tipo de bien, ya es una simplificación de la realidad, ¿sí? No estás tratando de explicar la realidad, ¿sí? No estás tratando de explicar la realidad en términos, nuevamente, en términos amplios, en términos que cubran o abarcan toda la complejidad de la sociedad, sino en algo bastante, o sea, estás como que dándole un atributo, una característica bastante resumida del mundo. Y esto es, por ejemplo, que los individuos, por ejemplo, eh, elaboran bueno, básicamente producen un solo tipo de bien. Eso es, por ejemplo, esto le vamos a llamar, y creo que ya lo conocen, como supuesto auxiliar. ¿Sí? Esto que les dije aquí, le da cierta especificidad a la teoría que es abstracta, que es como amplia, que es generalizante. Le da cierta especificidad y te permite más adelante poder desarrollar un marco analítico, ¿sí? Un marco analítico en el que tú puedes hacer uso, más que hacer uso, puedes resumir en un sistema de ecuaciones y puedes derivar relaciones entre elementos, ¿sí? Que componen esta realidad para un determinado fenómeno. Y eso es el modelo. El modelo permite a la teoría
poder llevar a cabo, o por más que poder llevar a cabo, le permite al modelo establecer relaciones de causalidad entre variables que obviamente están en la teoría, ¿no? Por lo tanto, el modelo simplifica la realidad de qué forma, que le da cierta especificidad a la teoría, que la teoría, como nuevamente les digo, es abstracta, está referida a la realidad en términos amplios, en términos que tienen que cubrir todo, o sea, tiene que cubrir lo más esencial de la realidad, ¿sí? Le da cierta especificidad y a través de esa especificidad, la teoría puede llevar a cabo, la teoría y estas especificidades pueden, pueden conjeturar, pueden desarrollar o levantar eh, herramientas, o sea, marcos analíticos que permitan analizar las variables de estudio. Y estas variables de estudio, que vamos a identificar como endógenas y exógenas, eh, justamente van a encontrar esa relación de causalidad a través de ellas. Entonces, eso es lo que hace un modelo. Un modelo te permite la teoría, que permite llevar a cabo, ¿sí? Permite llevar a cabo, o más que permite llevar a cabo, permite establecer relaciones de causalidad entre variables endógenas y exógenas. Sin la ayuda de los supuestos auxiliares, que es propio del modelo, las teorías, difícilmente podrían llegar a establecer relaciones de causalidad. Sería muy complicado, sería una actividad bastante complicada porque tendrías que trabajar todo en el lenguaje de la lógica proposicional. Sí, tendrías que trabajar en el lenguaje de la lógica proposicional y eso es bastante tedioso, bastante dificultoso. No porque no se pueda, porque se puede, pero no es muy práctico. Para fines prácticos y de pronto que facilitan que una teoría pueda identificar las relaciones de causalidad, es que aparecen justamente los modelos. Entonces los modelos, que básicamente son las proposiciones alfa de la teoría, más unos supuestos auxiliares, permiten desarrollar marcos analíticos, o sea, ¿sí? Pueden ser representados a través de marcos analíticos, ¿sí? Marcos analíticos o esquemas formales es básicamente lo que refieren algunos textos, que permiten derivar, ¿sí? Relaciones de causalidad. Entre variables endógenas y exógenas. Y ahí viene el tema de qué es el modelo. Entonces el modelo es eso, ¿no? Sí, es cierto. El modelo es es una simplificación de la realidad que nos permite nuevamente ¿qué cosa? Establecer esquemas formales o marcos analíticos que nos ayuden a derivar relaciones de causalidad de la teoría. Estas relaciones de causalidad se dan entre variables endógenas y exógenas. Y ese es el modelo a diferencia de la teoría. Y ahora, ¿por qué todos dicen esto de que el modelo es una... Esto lo han repetido, ¿no? Que el modelo o los modelos son o mejor dicho, la teoría es una familia de modelos. Porque este supuesto auxiliar, ¿sí? Puede ir cambiando. Tú tienes una proposición alfa y le agregas un supuesto auxiliar, un conjunto, ¿sí? Un conjunto de tú le añades un conjunto de supuestos auxiliares, ese sería el conjunto 1, y tienes un modelo. Este es el modelo 1. Si a esta proposición alfa le agregas un conjunto de supuestos auxiliares, y este es diferente al primero, entonces tienes otro modelo, modelo 2. Y así vas aumentando hasta que más o menos
entre variables endógenas y exógenas. Y es eso. Cuando utilizan el término es el cinturón de seguridad, ¿sí? Ya, eso hay que tener cuidado, porque esto lo dicen en un sentido crítico. ¿Por qué en un sentido crítico? Porque aquí viene un detalle que deberían considerar. Cuando tienes este conjunto de proposiciones alfa más estos supuestos auxiliares, te dan un modelo y de este modelo se derivan proposiciones beta. ¿Qué son las proposiciones beta? Son relaciones de causalidad entre variables endógenas y exógenas. Y derivas estas proposiciones beta 1, y no son las correctas, ¿sí? La pregunta es, ¿qué falló acá? ¿Las proposiciones alfa de la teoría o el supuesto de los modelos? Muchos dicen, está bien, ¿no? Que de repente los supuestos del modelo están mal, ¿no? Y cambias otro modelo. Y de repente no te da y cambias otro, ¿sí? Y así hasta agotar todo lo que puedas, ¿sí? Ajá. Y la pregunta es, solo cuando has terminado de agotar toda la permutación de diferentes supuestos auxiliares, te vas a convencer de que, ¿qué cosa? De que lo que está mal no son los supuestos auxiliares, sino que está mal. ¿Qué es lo erróneo ahí? De proposiciones alfas que has usado. Pero, ¿por qué eso es un problema? El problema es que hacer esta actividad de contrastar 1, 2, 3, 4, todos los supuestos auxiliares es o requiere bastante tiempo, recursos, etc., etc. Por lo que muchas veces te dicen, no, tu modelo está mal. Solamente tu modelo está mal. No te dicen que tu teoría está mal. Tu modelo está mal. Por tanto, la teoría es como queda en esa situación en la que es vista como algo que es cierto y lo que está mal solo son los supuestos auxiliares del modelo y hay que cambiarlos. Cámbialos todos, pues. Te va a tomar mucho tiempo y vas a requerir muchos recursos y por lo general eso es algo que no lo hacen todos. Ni siquiera yo lo hago porque no se puede, o sea, es como, es una tarea muy extenuante que demanda demasiado tiempo. Pero si tú encontraste los supuestos correctos y ya está, entonces si esto y esto están bien, es que esto está bien. Y ahí es ese detalle, ¿no? ¿Por qué es el cinturón de seguridad? Porque la teoría se escuda en que está bien a través del conjunto de supuestos auxiliares que escoges, que son justamente los supuestos de los modelos. Y ahí hay ese detalle, ¿no? Entonces la teoría siempre se va a escudar, siempre va a decir, no, yo estoy bien, lo que está mal son los supuestos auxiliares, tienes que emplear otros, ¿no? Y así, y eso ocurre. Y es por eso que le dicen el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque porque garantiza, le da un estatus muy particular a la teoría que dice que no está mal y lo que está mal son los supuestos auxiliares. Y es una cuestión crítica de Adolfo Figueroa, ¿no? O sea, ya muy bien con los modelos, pero no pierdas o sea, no pierdas de vista que eso es como eso, ¿no? Puede ser una trampa quizás lo de los modelos, ¿no? O sea, te ponen modelos que quizás están escudando teorías que no funcionan. Y nada, eso es un poco por qué tener cuidado con eso de los supuestos auxiliares. Por mejor dicho, del concepto de cinturón de seguridad, porque no es como algo que lo dicen de una manera, eh, ¿cómo lo vamos a decir? De una manera bastante... hay una palabra que quizás no será correcto utilizar, pero no lo dicen de una manera bastante amigable, sino lo emplean de una forma crítica, ¿no? Ojo,
que los supuestos auxiliares son el cinturón de seguridad del modelo, porque a través de los supuestos, pues puede que las teorías, que son las proposiciones alfa, se defiendan. Bueno, eso era un poco lo que quería decirles, pero ya no sé a qué fue. ¿A qué fue todo esto que comencé a hablarles? Es porque dentro de toda esta explicación había que responder la pregunta: ¿cuáles son los principales supuestos de la metodología alfibeta? Los principales supuestos son dos. ¿Cuál es el principal supuesto? O los principales supuestos. Lo que ya he mencionado acá, que una realidad altamente compleja puede ser, mejor apúntenlo porque es como que no me está escribiendo bien ahorita, no me está agarrando bien el driver. Una realidad altamente compleja, ¿sí? puede ser, eh, puede ser objeto de conocimiento científico siempre y cual esta realidad compleja pueda transformarse o pueda ser representado a través de un proceso, ¿sí? Ese es un supuesto básico. ¿Y qué implica un supuesto? Que los fenómenos que ocurren, que de pronto son el foco de interés del investigador, ¿sí? De la persona que está llevando a cabo un estudio, tenga regularidad, ¿sí? Presente regularidades, y estas regularidades puedan, eh, eso, puedan describirse, puedan representarse, ¿sí? Eso es un proceso. Ese es un supuesto fundamental. Sin ese supuesto, sin el supuesto de que las realidades complejas pueden representarse a través de a través de procesos, de patrones de regularidad que se repiten, entonces no hay forma de que eso pueda ser objeto de conocimiento científico. Y para eso es como lo que les decía, no sé, un ejemplo que siempre utilizo. Vamos a buscar ahí la participación de algún amigo. A ver qué. Cierto, y una cosita más, solo como favor les quiero pedir a todos: a mí no me digan profesor, a mí solo díganme Gerson, ¿está bien? No me digan profesor. No me gusta que me digan profesor, ¿ya? Y ya saben que no me gusta, porque si me dicen profesor, van a ver cómo los voy a mirar, ¿ya? A ver, y respondiendo a la pregunta de David Espinosa, me dicen que los supuestos auxiliares son arbitrarios. Los que son arbitrarios son las proposiciones alfa, y los supuestos de cierta manera también lo son, porque no hay una regla para establecer un supuesto auxiliar, ¿no? El supuesto auxiliar simplemente se emplea en la medida en que tú quieres estudiar algo muy particular dentro de un fenómeno, ¿no? Si quieres estudiar, por ejemplo, algo que ocurre a nivel de mercados, pues entonces es necesario que tú determines ciertas características del mercado, ¿no? Si es de competencia perfecta, si es de competencia monopolística, o si es un duopolio, si es un oligopolio. Por ejemplo, esos detalles, o esos supuestos auxiliares, están guiados, están referenciados a través de lo que tú quieres estudiar, o lo que quieres dar a conocer, ¿no? Mientras que las proposiciones alfa, que son los supuestos de base, esos sí son arbitrarios. Esos no requieren de un sustento, simplemente se establecen bajo el criterio de la persona que está llevando a cabo la teorización, ¿sí? Entonces, un supuesto principal de la metodología alfa y beta, ¿qué cosa es? Es que eso, de que las realidades complejas deben ser ¿qué? Deben poder ser representadas a través de ¿qué? De procesos. Procesos. Exacto, es un supuesto. Si la realidad que tú pretendes estudiar no la puedes representar a través de un proceso, la realidad compleja, ojo, entonces no vas a encontrar o no vas a poder llevar a cabo la metodología alfabeta. Y esto es sencillo, ¿no? Por ejemplo,
A ver, no sé, vamos a utilizar un poco la multimedia para no aburrirlos. A ver. Ya, por ejemplo, ¿ustedes han visto Annabelle, La Maldición, El Conjuro, estas películas de horror o de terror que han salido en los últimos años? Estoy seguro que sí, ¿cierto? O al menos han escuchado, ¿sí? Ya, yo no los he visto, pero sí sé los argumentos, porque como que pues parte de la cultura pop, vamos a decirle así, de hoy en día. Y sobre eso que ocurren en estas ficciones, se supone que están basados en hechos de la realidad, o sea, han ocurrido. O sea, la realidad se ha manifestado algo parecido a eso. No necesariamente eso porque eso ya es ficción, pero algo de eso ha ocurrido en la realidad. Sobre todo creo que con Annabelle creo que es lo que sí se basa en una muñeca que existía por ahí. Y ya la pregunta del millón es, eso ocurre en la realidad, ¿no? En una realidad como la nuestra, una realidad social. Ese fenómeno particular, la aparición de estos, o de que una muñeca pueda moverse, pueda... Eso, ¿puede ser objeto de conocimiento científico? A ver, abrí un micrófono para los amigos. De hecho, ya sabe, creo que el año del ciclo pasado ya sabe qué es la respuesta, pero eso es como que o sea, es bastante evidente. Vamos a preguntar a aquí tengo a Rosemary. Rosemary Flores, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, Gerson. Justo a lo que hacía referencia en este momento, estos eventos que ocurren en la realidad, porque bueno, así se han documentado, pueden ser objeto de conocimiento científico. Científico, creo que no, son más como creencias, porque O sea, tomando en consideración lo que hemos estado explicando acerca del papel que debe jugar, o las características que deben jugar una realidad particular, un fenómeno particular para poder elevarse o ser objeto de conocimiento científico, la respuesta debe estar enganchada a eso que hemos explicado. Y justo lo que hemos explicado, más que tu percepción particular, es que debe descansar justamente en algo que se ha explicado, que constituye la clase. ¿Y qué cosa es eso? Es que hemos dicho que una realidad, bueno, básicamente una realidad, ¿sí? Donde ocurren fenómenos, estos eh, deben poder ser representados a través de procesos. Un proceso es un patrón regular de actividades. En este caso, la aparición de estos entes o estas cosas que de pronto, como le digo, es lo que sale en estas películas es ficción, pero los casos que documentan que ocurrió esto, pues ahí están, dicen que sí ocurrió, están al menos documentados. Te pregunto, esto se presenta, ya, como nuevamente aterrizamos la idea, ¿no? ¿Estos eventos se repiten con regularidad en el mundo real? ¿O son cosas recontra aisladas que casi nunca ocurren? O si ocurren, pues nadie sabe si es de repente incluso hasta verídico. sí se llegan a presentar en la realidad. Bueno, varias personas pues no lo justifican así. Pero con regularidad. Con regularidad. Es como que normal ver que de repente una muñeca cobra No, no vida. es normal. O sea, No hay regularidad. Exacto. No, Como estos fenómenos no, no gozan de una característica muy esencial, que es que sean, o sea, que ocurran con regularidad, sino que ocurren eventualmente, y si ocurren también es mucho se puede dudar de la veracidad de estos eventos. No puede ser objeto de conocimiento científico, al menos desde
desde la metodología alfabeta. ¿Por qué? Porque no existe la forma de poder No hay un sistematizarlos como procesos. Ujú. Eso. Entiendo. Esa es la respuesta a través de lo que estamos exponiendo. Y sí, o sea, es hasta tonto decir o plantear esta pregunta, porque de hecho, o sea, más o sea, es como, ¿cómo puedes mencionar eso? Porque los fantasmas y eso es como, no, pues no. Pero no solamente no porque no, es no porque hay algo que debe sustentar eso, ¿no? Y a través del uso de la metodología alfabeta podemos siquiera decir algo, ¿no? Decimos que no, pero también podemos decir no por esto. ¿Por qué? Porque difícilmente eso puede ser representado a través de un proceso abstracto, porque primero, en la realidad no se da de forma recurrente y por tanto si no existe regularidad, entonces eh, no se puede simplemente estudiar, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros fenómenos paranormales, ¿no? No se puede llevar a cabo eso. Eh, Ahora, si tomaran regularidad, ya eso es una primera, eh, un primer paso para que podamos determinar si puede ser objeto, o sea, se puede constituir conocimiento científico acerca de ello, ¿sí? Eh, Eso es correcto. Y no sé ustedes, pero bueno, en fin, mejor dejemos ahí, no vamos a perder tiempo hablando cosas. Jeremy, adelante. Eso es cierto. Si no puedes, exacto, encontrar regularidades, al menos en el mundo real, que te permitan tener la primera, o levantar conjeturas sobre esas regularidades, entonces no se puede, ¿no? No se puede, no puede ser objeto de conocimiento científico. Eh, y otro detalle más, eh, que hay que considerar como supuesto, o como supuesto de la metodología, o supuesto, claro, un supuesto con el que descansa la metodología alfabeta, es, bueno, es que nosotros tenemos, o sea, si bien es cierto, o sea, hemos identificado regularidades, ¿sí? O deberíamos identificar patrones de regularidad en la realidad que nos permita justamente llevar a cabo la realización o la conjetura de un proceso. Estos procesos, ¿sí? ¿Sí? Deben permitirnos encontrar o caracterizar elementos como variables endógenas y variables exógenas. Si ocurre lo primero, de que, o sea, de que los fenómenos se repiten con regularidad en el mundo real y por tanto yo puedo, este mundo abstracto, complejo, puedo representarlo como un proceso. Y sobre este proceso yo puedo identificar qué elemento es una variable endógena y qué elemento es una variable exógena, o sea, cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces sí puede operar la metodología alfabeta, ¿sí? O sea, el primer supuesto es que las realidades altamente complejas, donde ocurren fenómenos, estos fenómenos deben, ¿de qué? Deben poder ser representados a través de procesos. ¿Qué son procesos? Son actividades que ocurren con regularidad. Y el segundo supuesto es que dentro de estas actividades que ocurren con regularidad siempre se puede identificar la causa y el efecto. O sea, la variable endógena, perdón, la variable exógena, que es la causa, y el efecto, la endógena.
¿Sí? Estos son los dos supuestos principales de la metodología del Fibet. Porque hay regularidades, ¿sí? Vamos a decirlo así. Claro, hay ciertas regularidades que suceden, o eventos, vamos a llamarlos fenómenos con regularidades que suceden, donde identificar variables exógenas y endógenas es difícil porque muchas veces no existe claridad sobre qué es lo que está ocasionando algo. Eso es un poquito más denso, pero lo importante es que dentro de los elementos que existen en la realidad tú puedas discernir los cuál es exógeno y cuál es endógeno. No existe la forma en que tú puedas decir que un elemento es endógeno y exógeno a la vez. Eso no existe. Si no puedes discernir qué elementos son exógenos y endógenos, entonces no puedes levantar conocimiento científico acerca de ello. Eso es como un precepto o un supuesto principal de la metodología alfabeta. Que puedas llevar a cabo nuevamente, ¿sí? Que puedas llevar a cabo este proceso de abstracción. En este proceso de abstracción puedas hacer o recrear esta realidad compleja como si fuera un proceso. Y además, dentro de este proceso, debes identificar que los elementos los elementos que explican o están en la órbita del acontecimiento de este fenómeno puedan determinarse como endógenos y exógenos. Con estos dos supuestos es que se responde esto de aquí. ¿Cuáles son los principales supuestos de la metodología alfabeta? Esos dos. Y pasamos a responderla. Bueno, las siguientes preguntas creo que las vamos a tener que dejar para otra sesión, porque quiero avanzar lo que ocurre más adelante. Vamos a responder las preguntas que están más en el bloque 2, en el bloque 3, mejor dicho. Porque tenemos media hora y en esa media hora como que hay que avanzar con esto. O sea, desde ya es como explicar epistemología no es tan sencillo porque uno tiene que hablar en un lenguaje que no es tan sencillo de explicar. Pero acá hay algo más como más ameno para que nuestra sesión de hoy como tenga no sea tan densa, sino como podamos echar mano de las cosas que ya han venido aprendiendo, ¿no? Estoy seguro que ustedes ya saben entonces qué es una proposición alfa, una proposición beta, ¿sí? ¿Qué cosa es una proposición de clase alfa? ¿Qué es? Esto es una abstracción, ya lo dije hace rato, es una abstracción de la realidad. Y una proposición de clase beta, ¿qué cosa es? Son todas aquellas relaciones de causalidad que existen ¿entre qué? Claro, entre variables exógenas y variables endógenas. Ya, esto ya lo deben saber. Y como tal, entonces veamos qué tanto saben. A ver, aquí hay una pregunta de la 3A que dice: la oferta nominal de dinero debe ser igual a una fracción de los ingresos nominales de la economía. ¿Qué tipo de proposición es esta? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de proposición es? ¿Una proposición de tipo alfa o de tipo beta? A ver, ahí para todos, ¿no? En general. Participen todos los que necesiten ahí.
Como que Gerson, ¿puede ser una preposición alfa? ¿Por qué es una proposición alfa, Araceli? Porque en sí en el enunciador no estamos tipo determinando una relación de causalidad, sino estamos diciendo que debe ser igual a una fracción. Pero esto es una abstracción de la realidad. ¿Estás convencida que esto es una abstracción de la realidad? Esto es algo fundamental que explique el funcionamiento de una sociedad o de un fenómeno. ¿Sabes qué cosa es esto, Araceli? Esto de aquí es un supuesto auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué es un supuesto auxiliar? Porque esto identifica el equilibrio. ¿Sí? Hay una categoría más que supuesto auxiliar. ¿Sí? Y este supuesto auxiliar nos ayuda a... ¿Cuál es la bondad o para qué uno hace el supuesto auxiliar? Para Para darle poder especificidad dar especificidad a... a la teoría que es algo general. Claro. En este caso hablamos de una teoría que obedece proposiciones de tipo alfa, que seguramente son, ya sabes, ¿no? Todo lo que se refiere acerca de la racionalidad, todo lo que se refiere al conocimiento tecnológico a través de la función de producción. ¿Qué más? La escasez, que es como que el problema fundamental de que deben resolver los individuos, y al marco institucional que elaboran los individuos también para poder desarrollar las actividades. Dentro de ese marco institucional que existe ahí, este contexto institucional, pues vamos a ver que hay determinadas teorías que mencionan que los individuos pues, ¿sí? han de crear una entidad que provea de dinero a los individuos para que puedan desarrollar la transacción comercial, ¿sí? Y este dinero existente, ¿sí? Bueno, nada más, simplemente sabes que va a existir, ¿no? Pero ¿cómo es este dinero que existe, bueno, en este bueno, en esta conjetura teórica? Pues este dinero tiene que ser ¿qué? Igual a una fracción de los ingresos nominales de la economía. Eso es lo que quizás ya han visto, no sé si recuerdan, pero esto lo debieron ver en algún momento de sus vidas en el colegio. Esto dice que la oferta nominal de dinero, que sería el dinero existente, M, o sea, la oferta nominal de dinero, debe ser igual a una fracción de los ingresos nominales de la economía. Estos son los ingresos de la economía, que sería igual al producto, ¿sí? Lo multiplicamos por el precio para que ya no sean reales, sino sean nominales. Y a esto debe haber una fracción, ¿no? O sea, y esta fracción pasa por un K minúscula, como que lo represento como es una fracción, ¿sí? Donde K está entre 0 y 1. ¿Y esto de acá cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Esta es la famosa... ¿Se acuerdan cómo se llama esto? ¿No se acuerdan? Esta es la famosa teoría cuantitativa del dinero. Esto lo han tenido que ver en el colegio o en excepción, cuando se han preparado en el examen de admisión, viene esto, ¿no? O sea, deberían saber esto. De hecho, a mí me lo preguntaron en mi examen de admisión, que cuando recuerdo lo di. Esa es la famosa teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Y de hecho es un supuesto auxiliar porque de hecho nos permite formalizar un modelo. Mira, acá hay la primera relación que establezco a través de ¿qué? De esto.
a través de variables. ¿Sí? Bueno, esa es una. A ver, la otra es frente a... Bueno, a todos les ha quedado claro que no es una proposición alfa ni tampoco es una proposición beta. ¿A todos les ha quedado claro eso? ¿Y por qué es un supuesto auxiliar? ¿O hay alguien que tiene como alguna duda sobre por qué es un supuesto auxiliar? Porque más o menos expliqué que en esta realidad, bueno, en alguna teoría, ¿sí? En alguna teoría determinada, la teoría ha tenido que explicar que los individuos necesitan tener un medio de pago, de, un medio de pago para hacer o desarrollar actividades de transacción, actividades de comercio. Y entonces ahí básicamente aparece la idea de moneda, y esta moneda que tiene que ser igual, pues tiene que ser igual. Bueno, no hay ninguna referencia adicional, ¿no? Pero este supuesto auxiliar te dice que esa moneda circulante o este dinero circulante, pues tiene que ser igual a una fracción del ingreso que ganan los habitantes. Entonces te está ordenando, te está dando cierta especificación sobre los elementos que forman parte de la teoría. Es un supuesto auxiliar. Y no es una proposición beta porque no establece una relación de causalidad. Este supuesto auxiliar está referido al equilibrio. ¿Sí? Ya. Entonces, hay una siguiente pregunta que dice, frente a un aumento del factor capital en el proceso de producción de una firma, el nivel de producción de la firma aumenta. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué nos dice? ¿Quién se atreve a darnos como eso? Una respuesta a esto. ¿Es de clase beta? Claro que es de clase beta. ¿Por qué el fundamento de eso? Porque es una proposición de clase beta. Porque podemos identificar, como usted dijo, la relación. Y ahí Claro. Y en esa relación de causalidad, porque una relación de causalidad es variables exógenas generan variables endógenas. ¿Cuál sería la exógena, estimado? la exógena sería el aumento del factor de capital, ¿Mm? por ende, Claro, está bien. No sé, la exógena no es el aumento del factor capital. La variable exógena es el factor capital o el capital, ¿no? El aumento es lo que estamos viendo, analizando. ¿Sí? Y claro, este capital, cuando cambia, o sea, cuando esta variable exógena cambia, pues genera un cambio en la variable endógena, que en este caso la endógena sería la otra variable que es el nivel de producción, ¿cierto? Entonces cambia. Hay una relación de causalidad. Algo está causando que otra variable tenga un comportamiento, ¿sí? Determinado. Es correcto. La letra C, mencionamos retiro masivo de fondos de FPs que quebrarían el sistema financiero. ¿Qué proposición es? A ver, alguien que... también es de clase beta. Ajá, ¿y cuál sería ahí las variables bueno, como si es una proposición beta, tienes que identificar la relación de causalidad que debe quedar claro entre los elementos, o sea, las variables exógenas y endógenas. ¿Cuál sería la variable exógena ahí? La exógena serían los fondos, Los fondos del FP. ¿Y cuál sería la endógena? el sistema financiero. Ajá, el sistema financiero. ¿El sistema financiero se puede medir? José, te pregunto. O Jeremy, tú también respondiste. ¿El sistema financiero se puede medir? ¿Ya? ¿A través de qué cosa mides el sistema financiero, Jeremy?
¿Cuál es el indicador en todo caso? ¿Qué indicadores serían? Te comento, el sistema financiero, cuando se habla en estos términos, se refiere de, al mercado de instrumentos, ¿sí? De instrumentos financieros, obviamente. Eh, como tal, entonces, si se refiere al mercado, entonces entendemos de que se refiere a la oferta y demanda de estos activos financieros o instrumentos, ¿sí? Cuando hablan de quebrar el sistema financiero, hablan de que la oferta y la demanda van a entrar en colapso, ¿sí? O sea, de pronto va a ocurrir algo que va a alterar la estructura del mercado y que lo va a poner en una situación donde las transacciones o sea, se dificulten, no se puedan dar de una manera adecuada. Como se está refiriendo la oferta y la demanda que componen el sistema financiero, porque cuando hablan de sistema financiero siempre es el mercado financiero, entonces sí se puede medir porque nosotros sabemos que existen bienes, o sea, el mercado financiero debe tener bienes. ¿Cuáles son los bienes? Son los activos financieros. Y tenemos componentes de demanda que serían los precios, que obviamente se resuelven a través de la interacción entre oferta y demanda. Por tanto, sí, es una variable, vamos a llamarla así, endógena, pero es una variable entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente están anidando variables que son más exactas de medir, ¿no? O sea, cuando hablas de sistema financiero, ¿qué cosa es, no? Y como te digo, el sistema financiero hace referencia al mercado financiero. En el mercado financiero se transa, ¿qué cosa se transa? Los activos financieros, son los instrumentos activos, que son los bonos, las divisas, perdón, sí, los bonos, divisas, las acciones, los swaps, los futuros y toda la gama de instrumentos que existen para poder atesorar los ahorros. Y entonces, sí, de alguna forma se puede medir, ¿sí? No es algo... Siempre tengan cuidado con lo que ustedes identifiquen como endógeno y exógeno. Porque si están seguros de que se puede medir, entonces sí es una variable exógena. Si no se puede medir, no es una variable exógena. ¿Y por qué lo pongo? Porque, bueno, esa es una variable, o debería ser una proposición beta, ¿no? Pero es curioso, porque eso de ahí lo dijo tu tío Julio Velarde en 2020, cuando todos estábamos en nuestras casas padeciendo de la pandemia. Y el Congreso, bueno, y el Congreso, nuestro tan banal. Bueno, nuestro Congreso, pues que no tiene más adjetivos que de repente ya no se me ocurre qué adjetivo ponerle, pues nuestro Congreso dio como que una iniciativa interesante, que era básicamente retirar, o que las personas puedan retirar sus fondos de pensión del sistema previsional de o sea, de las AFPs, para poder aplacar los gastos de pandemia, porque en pandemia todo el mundo tenía gastos y qué mejor que, o sea, como no podías trabajar porque estabas cesado, estabas en casa, y bueno, los bonos no llegaban para todos, pues tenías que de alguna forma tener ingresos, y qué mejor forma de disponer del dinero de los ahorros que tenías a través de las AFPs, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que tu tío Velarde dijo, jamás, se fue hasta el Congreso, se sentó ahí con sus 120 kilos de peso, y dijo, si ocurre este retiro masivo de fondos... No, miento, no fue Velarde, fue la tía Tony Alba, tu superministra, la ministra del Lagarto, dijo, si ocurre un retiro masivo de fondos del FP, se quebraría el sistema financiero. Yo no recuerdo, claro, porque fueron Tony Alba y fue Julio Velarde al Congreso a exponer por qué no debía ocurrir la aprobación de la ley de retiros de fondo de FP. Y Velarde no dijo exactamente eso. Velarde dijo otra cosa más técnica, o sea, más recatado. Habló algo sobre el funcionamiento muy particular del tema de las FPs, pero la superministra Alba dijo eso, que el retiro de fondos crearía el FP. ¿Saben algo? Ya ha pasado ¿cuántos años? 2020, 21, 22, y estamos terminando el 2023 y el sistema financiero no ha quebrado, chicos, no ha quebrado. Yo lo dejo ahí
ustedes interpretenlo, ¿no? ¿Por qué salió a defender eso, ¿no? ¿Por qué salió a defender el no retiro de las FPF? Porque todo en esta vida no ocurre por la nada, ¿no? Nada ocurre por casualidad, ¿no? Siempre hay algo ahí, ¿no? Pero ya, eso yo le dejo para que investiguen, ¿no? A ver, la letra D. Los individuos de una sociedad establecen un conjunto de normas que regulan las actividades de producción e intercambio, ¿sí? Esta proposición, ¿qué tipo es? ¿Serían de tipo alfa? Claro, ¿por qué sería de tipo alfa? ¿Qué Porque está haciendo esta? sería más hacia la institucionalidad, hacia las reglas de juego que voy a tener el sistema. Además, está haciendo una abstracción de la realidad. Claro, está haciendo como la referencia a que los individuos, o sea, en la realidad los individuos, hay algo hay algo que caracteriza la realidad, ¿no? Y esto que caracteriza la realidad es lo que plantea ahí, ¿no? Que los individuos de una sociedad establecen un conjunto de normas que regulan la actividad de producción e intercambio, ¿no? O sea, como caracteriza la realidad y como nosotros tenemos cierta lectura del texto de Figueroa, esto refiere a una abstracción, ¿no? No solamente es una caracterización, pero que se da en el proceso o en el marco de la abstracción y se refiere al contexto institucional, ¿no? Entonces, sí es una proposición alfa. E. El aumento de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos por parte de la Fed podría producir o no un aumento en el volumen de exportaciones en el corto plazo. ¿Qué tipo de proposiciones sería? ¿Qué tipo de proposición sería esto? ¿Nada? ¿No le dan? ¿Sería de tipo beta? Claro, ¿por qué sería una de tipo beta? Porque vemos una relación de causalidad en la cual si es que hay un aumento de tasa de interés por parte de los Estados Unidos, generaría un aumento de volumen de exportaciones a corto plazo como variable Bien, endógena. claro. Solo hay un problema, Cristian, con lo que tú has dicho. Y el problema, Cristian, es que tú has dicho que aumentaría el volumen de exportación. Pero este enunciado dice que podría producir o no un aumento en el volumen de exportación en corto plazo. Si algo, una proposición, si una proposición es dentro de la lógica se identifica como una tautología, o sea que siempre va a ser cierta, entonces cualquier proposición, bueno, en todo caso, esa proposición que es tautológica no puede ser objeto, no, más que no puede ser objeto, no puede ser considerada una proposición beta. ¿Por qué? Porque una proposición beta tiene el atributo, además de establecer una relación de causalidad, de que puede ser contrastado. ¿Sí? No sé si lo recuerdan en su lectura. Sí, ya veo. Entonces sería de tipo auxiliar. No, simplemente no es un... ¿Por qué sería Ya, una proposición auxiliar? ¿No? O ya, sea, claro. simplemente no es una proposición. O sea, simplemente no es una proposición. Una proposición es un enunciado que tiene un valor de verdad o falsedad, ¿no? O sea, puedes establecer el valor de verdad o falsedad. Puedes establecer un valor de verdad o falsedad. Pero si esta proposición en sí ya toma un valor de verdad, o sea, en sí ya es verdadera o en sí ya es falsa, entonces no puede ser una proposición, simplemente es un enunciado. Sí, es un enunciado, no es un enunciado así, es un enunciado tautológico. ¿Por qué es tautológico? Porque eso siempre va a ser verdadero. ¿Por qué siempre va a ser verdadero? Porque acá te dice que ocurre o no. Y siempre va a ser cierto, porque
Porque, o sea, si se aplica en lógica proposicional, pues, ¿qué ocurre con un enunciado tautológico? Si es P, o mejor dicho, si algo es P y a la vez es no P, ¿qué ocurre? O no, mejor dicho, no. O sea, no es I, sino O. Si algo es P o no P, entonces si esto es verdadero, entonces esto es falso. Y si esto es falso, esto es. Cuando estás con el condicional o, ¿cuál es el valor de esto? Verdadero, Y esto es. verdadero. Y esto es que la proposición es una tautología, pues siempre es verdadero. Y como es, bueno, como el enunciado es verdadero, entonces no es una proposición porque su valor siempre es verdadero. Una proposición, para que algo sea proposición, tiene que ser o verdadero o falso. Eso queda ¿a qué? Eso queda a cuenta de verificar o contrastar. ¿Sí? Por tanto, no es simplemente es eso. Es un enunciado tautológico, pero por tanto no es una proposición beta, porque toda proposición en teoría puede ser verdadera o puede ser falsa y va a depender de cómo nosotros contrastemos eso para que determinemos si es verdadero o falso. Disculpa, yo tengo una pregunta. Dime. En el análisis a veces algunas variables que se consideran endógenas se pueden considerar a la vez haciendo otro análisis como una variable exógena. Tú puedes analizar algo dentro de una teoría y dentro de esa teoría el rol de una variable ya está determinado como exógena o endógena. Si haces el análisis de esas mismas variables con otras teorías, ya cambia, ya es diferente. Pero en una misma teoría no puede ser endógena y exógena a la vez. Jamás. Eso es la respuesta. Ya entiendo, Jefferson, gracias. Ahora, lo que no deja de ser cierto es que puedes construir o puedes armar una gran construcción, ¿sí? En el modelo mismo, que haga referencia a que una variable se determina a través de ciertas condicionantes y eso que se determinó en determinada etapa, luego pasa a otra etapa ya como explicativo. Pero eso que pasa, o sea, eso que fue explicado por determinados elementos y que luego pasa en otra instancia como explicativo, es en última instancia explicativo. Pues. O sea, es exógeno. Solo que digamos, la sucesión o el ordenamiento explicativo va en un orden, ¿no? En última instancia, existe, y es lo que les decía al inicio, ¿no? Toda teoría establece o debe poder establecer sus variables endógenas y exógenas desde el inicio. Si no las establece, o no puede establecer y hay ambigüedad sobre cuál es endógeno y exógeno, entonces no puedes llegar a no puedes formular una teoría. En el proceso de desarrollar los modelos generalmente, la recursividad en la que tú planteas este ordenamiento puede ser de que en algún momento algo sea explicado por otras variables, pero eso no hace más que solamente posicionarlo dentro de una caracterización de exógeno, nada más. Como una relación intermedia, algo así, llámalo así, una relación intermedia, que se va a ver aquí en el modelo ISLM que vamos a trabajar. Vamos a trabajar algo de eso.
Pero en sí, siempre como que debería quedar bien claro cuáles son endógenas y exógenas. Y ya para cerrar esto, vamos con la preguntita de acá. F dice la existencia de una sola empresa que produce un tipo de bien específico con pocos sustitutos genera una pérdida de eficiencia social en el mercado. Esta pregunta, esta proposición, ¿qué tipo es? Esta de acá, por su curso de Economía 1, ustedes saben que está acá asociando esta variable que es número de empresas con ¿qué? Con la pérdida de eficiencia social del mercado. Y esta es una relación de causalidad, pues dice que bajo la condición en que solo existiera una sola empresa, el resultado en el análisis de bienestar, ¿sí? En el análisis de bienestar del mercado, pues se determina eso, ¿no? Una pérdida de eficiencia social. Que es cuando hay pesos muertos, ¿no? Es como hay regiones que no terminan de ser absorbidos por los que participan en el mercado, simplemente queda como que nadie asume esas ganancias de participar en el mercado, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Eso es una proposición de tipo beta. Y la pérdida de eficiencia social sí puede ser medida, porque es valorización básicamente de nivel de precio y cantidades ofertadas y demandadas. Y bueno, el tamaño o el número de empresas también es algo que se puede medir. Esto responde a básicamente un esquema monopolístico y eso está ahí. Y para cerrar la última ya, un cambio en las expectativas de las empresas generan un incremento en la inversión. Eso es el último enunciado. ¿Qué tipo es? Y con eso nos vamos, ¿no? Porque ya van a ser las 11 y estoy un poco ocupado. Cuéntenme qué es eso. ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? Gerson, sería de tipo beta, pero no sé si es que las expectativas se puedan cuantificar. ¿Mm? Claro, eso es cierto. Ya, en la medida en que no se pueden cuantificar las variables, entonces no, bueno, si no se puede cuantificar una variable, entonces no es variable, porque una característica de la variable, por eso, para que sea variable es que tú puedes ver los cambios los cambios del valor, ¿sí? De esa variable. Si no se puede cuantificar, entonces no puedes observar el valor de la variable. Entonces ya no es una variable, porque no es variable porque no puedes observar el cambio de ese elemento. Y como no es una variable, y las proposiciones beta tienen que ser variables, entonces eso no es una proposición beta. Las expectativas, dice ahí, un cambio en las expectativas de las empresas generan un incremento en inversión. Eso es lo que siempre te dicen, ¿no? Un cambio en las expectativas de la empresa genera un incremento en inversión. Ajá. Es lo que nos dijeron, ¿no? Entró Pedro Castillo y los precios subían. ¿Por qué? Porque las empresas que vieron a Pedro Castillo, que era un comunista, que bla, bla, bla. Bueno, era un torpe, debe de ser las personas más torpes que han estado en el cargo público. Pero bueno, eso es lo que nos vendieron, ¿no? Que era que los precios subían. ¿Por qué? Porque las empresas dejaron de invertir, porque Pedro, bla. ¿Ya?
Eh, pero es curioso, ¿no? Ahora los precios suben y ya no está Pedro Castillo, ¿no? ¿Y qué pasa con la inversión? O sea, es como, a ver, lo que quiero decir con ese ejemplo es que generalmente cuando los economistas no pueden explicar algo, sobre todo en macroeconomía, te dicen que eso es resultado de las expectativas, ¿sí? Siempre. El diario Gestión, otro journal que tiene que ver esto con temas de actualidad, y siempre que preguntan a un analista experto, las expectativas, te dice. Claro, claro que sí, campeón, las expectativas, dile. ¿Cómo midiste las expectativas? No se puede medir las expectativas. ¿Puede haber un ejercicio riguroso para poder medir expectativas? Sí. ¿Lo hacen los analistas? No lo hacen. ¿Por qué? Porque para medir expectativas requieres de un estudio bastante complejo y bastante caro. Incluso el Banco Central tiene ahí encuestas de expectativas que lo publican cada 6 meses, creo. Y eso es cualquier cosa. Y eso es cualquier cosa porque cuando yo trabajé de analista en la Cámara de Comercio de Lima, en el área de estudios económicos, o sea, esta encuesta se la pasaban al directorio y el directorio nos lo pasaba a nosotros y llena la encuesta de expectativas. Y esa encuesta de expectativas te decían cómo tú crees que le va a ir la economía dentro de un mes. ¿Cómo crees que le va a ir? ¿Ya? Y, o sea, ni siquiera garantizaban de que la persona respondiera a ciencia, o sea, ni siquiera garantizaban que esa respuesta era de las personas adecuadas a las que tenían que entrevistarnos. O sea, simplemente le mandaban un correo y ese correo lo rotaban por ahí y alguien lo tenía que contestar y nosotros lo contestábamos y ya. No sé si me entienden esto lo que les quiero decir, es que para tener una medición de expectativas requieres de un diseño estadístico bastante riguroso, bien diseñado, y aún así también es difícil llevar a cabo o encontrar esto de las expectativas, ¿no? Porque muchas veces en las entrevistas te dicen cualquier cosa. Oye, ¿tú cómo ves la economía de acá a 5 años? ¿No? Y la persona, pues, te dice, ¿no? Yo veo que el escenario está mal, pero podemos mejorar. Otro dicen, yo veo que está bien, pero podemos mejorar. Ya, pero eso cómo se relaciona con otros determinantes, por ejemplo, con la inversión. Y es algo complejo, ¿no? Porque no necesariamente las expectativas determinan la inversión. No necesariamente. Teóricamente dicen que o sea, teóricamente se establece que sí, que las expectativas juegan un rol importante en la medida en que las empresas llevan a cabo el proceso de inversión, sobre todo ahora que vamos a ver el modelo ISLM, o el modelo básico de Keynes, ahí se ve eso. Pero encontrar una medición de expectativas es algo que es muy difícil de hacer y que no se hace generalmente. ¿Sí? Cuando vean estudios de opinión, incluso traten de ver las fichas técnicas para ver en qué condiciones se elaboraron esos estudios de opinión o expectativas, y ahí recién pueden como que dilucidar si es que vale la pena considerar esos datos o no. ¿Sí? Y si un analista habla de expectativas por decir, sin un sustento, sin citar un estudio, una encuesta, entonces esa persona simplemente te está floreando, porque es su recurso, ¿no? Es como, bueno, sí, la vieja confiable, como dicen, ¿no? Ya, pues si no tengo nada, o sea, si mi predicción fue tal. Y es lo que está ocurriendo ahorita, porque dijeron al inicio que la tasa de crecimiento del Perú al final de año iba a ser 3.5, pero al final parece que las proyecciones han alcanzado que va a ser menos de 1%, y algunos analistas están diciendo, no, es que las expectativas han caído. Es claro, pues, ¿no? O sea, tu predicción está mal, no porque tú has hecho mal tus mediciones de las variables que tú requieres para hacer un poco esto que se llama forecasting en macroeconomía. No, no está mal por eso, está mal porque las personas que al final tenían que hacer eso
modificaron su comportamiento y su comportamiento, bueno, es culpa de las personas, ¿no? Y las expectativas y sus expectativas cambiaron, ¿no? ¿A qué bacán cambiaron? ¿Y por qué no lo pudiste avisorar? Porque no se puede medir, te dice. O si lo midieron en ese momento eran buenas, pero ahora son malas. ¿Y cómo tú sabes que en ese momento estaban bien y ahora están mal? No pudiste medirlos, pues, o sea, es como les digo, es un tema bastante pantanoso, no sé decirlo así, porque es como, siempre lo jalan para su lado, ¿no? Es como si se equivocan los economistas que hacen proyecciones, las expectativas están mal. Esa es una clásica. Ahora, el economista serio te va a decir de verdad qué está pasando, ¿no? Te va a decir, no. Lo que ha ocurrido es que, mira, en este tiempo, en este periodo, el contexto internacional tuvo otro rumbo, tomó otra característica, y esto no está en la previsión de lo que yo inicialmente calculé, y entonces fue mi culpa, y bueno, y este cambio entonces ha generado que este sea el resultado. Pero cuando tú veas economistas que te dicen que las expectativas ya cambian, ya eso ya es como tío, eso. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y nada, ¿cómo es eso? Eso no es una proposición beta, ¿por qué? Porque no se pueden medir las expectativas. ¿Eh? Y Jeremy, dime para cerrar y ya nos vamos. ¿Me quisiste hacer una pregunta? Ya, no te preocupes. Ya, entonces solo. O sea, a mí me hubiese gustado tener más tiempo, pero hay que correr porque si no nos vamos a perder la última parte. Eh, Seguramente ha quedado por ahí muchas dudas sobre la parte más teórica. Yo estoy como que dándome cuenta que esta parte teórica no le han hecho una revisión muy detallada, así que voy a hacer como una suerte de resumen de la metodología para la próxima sesión en la que solamente vamos a abordar responder estas 4 preguntas que restan, la 2B, C, D y E. Vamos como que a retroalimentar porque creo que no lo están como que han cuajado bien, al menos no tan bien. Y hablaré algo sobre la pregunta 4, pero la pregunta 4, por favor, ahí voy a dejar una lectura para que más o menos puedan darle una solución o puedan ir mirando una solución y poder conversar en la próxima clase sobre el desarrollo del método de estática comparativa, ¿no? En la metodología de la economía. Así que conmigo hasta la próxima clase. Vamos a coordinar para ver si en este fin de semana que viene tenemos una clase más. O de repente un día de la semana que tenga tiempo en la noche, ¿no? O sea, como plan, de repente viernes en la noche, si hay más tiempo y ya, cosa que así nos damos el tiempo necesario para responder con más calma todo y que no quede, porque sí tengo la presunción de que no les ha quedado bien claro sobre la metodología del Fibeta porque lo han visto muy, muy de manual y hay falta como que mirar cosas que te pueden ayudar a tener mejor entendimiento de eso. Así que ya nos estamos viendo y voy a ir subiendo cositas también al grupo para que les ayude con las lecturas y con lo que se va a ver. Y ya cerramos esto la próxima semana y la que viene ya solamente haríamos como que ejercicios pensados en el tema de agregados macroeconómicos o contabilidad nacional. Y ya nos vemos. Cuídense, chau, chau. Gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Gracias, Gerson.